Un transformador, ¿de qué tipo? A ver, ¿alguien me puede decir de qué tipo es el transformador que se ve aquí? ¿Alcanzan a ver? ¿De qué tipo es ese transformador o esos transformadores? Porque hay un par de ellos. Son de frecuencia, ¿no? De frecuencia O así. o así. A ver, ¿alguien más que pueda apoyar a Juan? ¿No? ¿Nadie? ¿Ricardo? Es... Gerardo, ¿ya te conectaste? Neta, Gerardo se me hace. Bueno, fíjense, este transformador es un transformador de ferrita, de núcleo de ferrita, ¿no? Normalmente los vamos a distinguir por el núcleo. Obviamente hay características como la frecuencia que los también los distingue, pero aquí realmente la característica principal es el núcleo, el tipo de núcleo, ¿no? Entonces, ese es un transformador de núcleo de ferrita. El otro transformador es núcleo laminado, ¿se acuerdan? Núcleo laminado y núcleo de ferrita. Este transformador es para alta frecuencia, ¿es correcto? Ajá. Y por eso es el núcleo, el tipo de núcleo, ¿no? Lo que lo hace, obviamente, un transformador mucho más ligero y más compacto en comparación con un transformador convencional de núcleo laminado. Ahora, ¿cuál es la diferencia funcional? Lo vamos a ver en términos generales porque no me voy a meter a teoría de fuentes conmutadas ni de fuentes lineales. Voy muy profundamente porque ustedes saben que no hay mucho tiempo, pero sí me interesa que tengan ese concepto de por qué esa diferencia, ¿no? Y por qué debo escoger una fuente lineal o una fuente conmutada en una determinada aplicación, que es lo más importante, yo creo, ¿no? Pero una vez que entiendan ustedes el principio de funcionamiento, yo creo que va a ser bastante claro cuándo podrán elegir una u otra. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a... En la fuente lineal, pues ya vimos que tenemos la entrada de AC. Vamos a omitir el fusible y el filtro que está a la entrada de su filtro de línea. Eso sí se debe de poner, ¿verdad?, en una fuente normalmente, pero bueno, es como para hacerla un poco más robusta. Entonces el transformador, acuérdense que aquí lleva dos líneas, que no me salieron muy derechas, pero ahí lleva dos líneas. El símbolo, y después pasaríamos por el rectificador. Vamos a poner aquí un cuadrito así. Obviamente me estoy refiriendo a un rectificador de onda completa. Ajá. O sea, serían 4 diodos, ¿no? Es un puente rectificador. Eh, y bueno, y salimos y lo que más importante que se le pone, pues es un filtro. Ya en este caso un capacitor, normalmente es un capacitor electrolítico. Y aquí ya tendríamos una salida de tensión directa, ¿no? Porque pues acá entramos y tenemos señal de AC, es así, ¿no? Es una señal senoidal. Cuando pasamos por el transformador, pues es lo mismo, ¿no? Esta aquí, nada más que pues va a ser dependiendo de la entrada, puede ser 127 la entrada, y si el transformador es de 24 volts, pues vamos a tener una señal de 24 volts de salida, ¿no? Aquí.
pero de AC. 4, pero va a ser AC, ¿de acuerdo? Después ya a la salida del puente rectificador, ¿qué tendríamos? ¿Cómo sería nuestra señal? Y me dice cómo Toda sería la señal. hacia un sentido. Todo en un sentido. Va en un sentido. Todo en el positivo, ¿no? Digamos que normalmente se hace así. Entonces tendríamos algo así, ¿están de acuerdo? Derechito, bueno, pero más o menos así. Sí. Bien. Entonces, tendríamos a la salida del capacitor. ¿Cómo sería la señal? Tendrías que poner una resistencia, ¿no? Para ver la carga y descarga. Que ahí solo va a estar cargando. Bueno, obviamente estamos considerando que vamos a conectarlo ya a una carga, ¿no? Pero suponiendo que aquí ya hubiera una carga, ¿qué veríamos aquí en la salida? La señal rectificada. Casi lo mismo, pero no cae a cero. Las onditas, pero no caen a cero. Digamos algo así. Hay un poco. Así, ¿no? Bueno, y ahí continúa, ¿no? Entonces se va alisando esa señal, ¿no? Y ya dependiendo de qué tantos filtros, pues podríamos al último tener una salida lineal prácticamente, ¿no? Con una pequeña ondulación, pero pues casi lineal, ¿no? Por aquí podemos meter una bobina y luego otro capacitor y pues aquí podríamos hacer esto así. Y luego meter otro capacitor aquí. Y lo vamos haciendo un filtro más completo, ¿no? Y a lo mejor al final ya tenemos casi una línea continua. ¿De acuerdo? Línea. Ahora de aquí es donde viene lo interesante. Eh, ¿Qué tipo de reguladores conocen? ¿O qué reguladores conocen? PID. Pero se cortó el audio. El PID. Bueno, estamos hablando aquí de reguladores electrónicos, ¿no? Estamos hablando de control aquí todavía, ¿no? Entonces, convencionalmente, a ver, ¿quién ¿El ha hecho una Zener? fuentecita? ¿Quién ha hecho una fuentecita? El De 5 LM3. voltios. El Zener 3805. cuenta como regulador. Pero otra vez, Todos los de la serie 78. todos hablando a la vez. 7805 por regular al 7824. Aquí podríamos usar un 7824, es correcto. Tenemos 05, tenemos el 08, tenemos el 7810, 7812, 15, 18 y 24, me parece, que mal no recuerdo. 79, ¿no? Y luego tendríamos los complementarios, ¿no? Que ya son los mismos, pero con el 79. Y el LM317. Ah, bueno, esos son los fijos, ¿no? Con 78. Y de ahí tendríamos otros reguladores que son los variables, ¿no? Como menciona Juan, el LM317, el M350. 337. Ajá, entonces tenemos ahí varios, ¿no? ¿Alguien ha usado 7805? Seguramente sí, ¿no? Sí. Y, ok, ¿y qué estabilidad han visto? No es muy buena, ¿no? La estabilidad. Se calienta mucho, ¿no? Ya cuando Sí, estás en el límite de 1 amper. se calienta y puede variar, ¿no? El error varía entre 4.5 a 5.5, ¿no? Pudiera estar variando. Normalmente es hacia abajo, pero hay casos que va hacia arriba. Entonces, no es muy estable, digamos.
Pero justamente todo aquel que usó un 7805 hizo una fuente lineal, ¿sí? Sin saberlo, porque me estoy dando cuenta que sin saberlo, hicieron una fuente lineal, ¿no? Eso que hicieron con el 7805 fue una fuente lineal, ¿vale? Eh, entonces, fíjense, aquí lo importante es cómo harían una fuente lineal profesional, ¿no? Y eso ya, aquí ya van a entrar otras cosas, ¿no? Las fuentes de laboratorio no usan 7805 ni LM317, nada de eso, ¿no? Son fuentes mucho más robustas, ¿no? Pero bueno, primero lo primero. Entonces, ¿cómo es que funciona un regulador, ¿no? ¿Cómo es que funciona un regulador de voltaje? ¿Alguien tiene una idea? Por medio de la retroalimentación interna de sus transistores. Ah, hay una retroalimentación. Es No sé algo si como funcionan los diodos Zener. Puede ser un diodo Zener, aunque el diodo Zener realmente pues no es tan exacto, ¿no? Hay unas fuentes que le llaman fuentes compensadas que se usan con diodos Zeners. Eh, pero bueno, aquí lo interesante es ver entonces cómo se hace esto. Mira, normalmente lo que tiene una fuente lineal a la salida ya de las pros, ¿verdad? Es un transistor, vil y vulgar transistor. amplificador ¿Amplificador de qué? de unión, ¿no? O de potencia. No, no, no. ¿Amplificador de qué? Ah, esta cosa. Ah, mm, ¿De voltaje o de corriente? Te la pongo más fácil. sí, es que estoy pensando porque voltaje lo puedes obtener, pero el problema es la corriente, ¿no? Entonces, yo me iría por el de la corriente. De la corriente. Sí. Los demás que dicen, pero un transistor por definición, ¿qué es? ¿Un amplificador de corriente o de voltaje? ¿Qué amplifica? Un transistor. De Voltaje. corriente, ¿no? Caray. Porque dijo voltaje y otros corrientes. A ver, pónganse de acuerdo. No le hagamos más al cuento. Es un amplificador de Corriente, corriente. corriente. Ujú. Es un amplificador de corriente. Ajá. Por definición, un transistor es un amplificador de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a amplificar. ¿Cómo lo amplifica? ¿Cuál es su ecuación? Beta veces la corriente de entrada. ¿Eh? La ecuación de un transistor, ¿cuál es? Es esta, ¿no? IC es igual a ¿qué? Beta, IB, ¿Ah? Por IB. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación fundamental del transistor. Entonces, así una fuente de corriente lineal, pero una fuente de voltaje lineal, es lo que hace aquí ya iríamos a su salida. Obviamente, este punto de aquí lo vamos a llamar tierra. Entonces, la salida va a estar con respecto a quién? Tierra, ¿no? Al negativo realmente. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? Bueno, esa va a ser su salida, la salida de la fuente.
Y ya depende de cómo movamos aquí la corriente de la base, va a ser el control, ¿no? Que tengamos. Entonces, como tenemos esta ecuación, si nosotros alimentáramos aquí una fuentecita, en las fuentes, por ejemplo, en las fuentes profesionales pueden encontrar referencias de voltajes, en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo, aquí podría tener una referencia de 5 volts, que no están en la salida, me refiero, es en el diseño interno, ¿no? 5 volts, vamos a poner, tuviera aquí 5 volts. Podría tener los mismos 12 volts de salida o 24, ¿no? Dependiendo del diseño de la fuente. Si tengo aquí 5 volts y yo tengo un transistor que me soporta 1 amper de salida, ¿cómo calcularían esto? Lo que necesito calcular, si yo necesito 1 amper de salida, vamos a suponer, es lo que me soporta el transistor finalmente, ¿no? ¿Cómo calculan esto? Pues primero la malla de entrada, ¿no? Son 5 volts entre la resistencia de base Sí, y ya después con la relación de la corriente de base colector, ¿no? De ahí la despejamos. Bueno, de hecho ya está despejada. vamos a hacer esta mallita. Ajá. Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff? Tenemos ¿De aquí 5 voltajes? de voltajes. Sí, 5 volts sería igual a ¿qué? a la corriente de base por la resistencia de base. Menos, De base por la resistencia de base. menos el voltaje base emisor. No, más. Ah, sí, perdón, más. Es que estaba dejándolo. Voltaje base, ¿qué? Emisor. ¿Verdad? Y entonces ya de ahí calculamos esto, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo mi corriente de base? A ver, Viridiana, ¿cómo calculo mi corriente de base de esta cosa, en esta ecuación? No, la verdad no sé, profe. Sí. A ver, Pantoja, ¿cómo calcularías la corriente de base? Si quieres 1 amper aquí a la salida, obviamente, ¿no? Es lo que queremos. 1 amper aquí a la salida. Recuerdo. Verás, ok. Chema, Menos, no. Hace mucho que no. ¿no te No me desempolvas? acuerdo. No. Muy bien, Miguel. Andan las mismas. Bueno, a ver, ¿quién sabría cómo calcularlo? Pues si ya tenemos esa ecuación que describe, ¿eso no sería solo despejarlo? Es correcto, ¿no? Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Esta corriente de colector normalmente se maneja como la corriente de colector máxima, ¿no? Esta, IC máxima. Esa sería máxima. Máxima. Bueno, entonces, ¿a qué sería igual la corriente de... Vamos a ponerla por aquí abajito. ¿A qué sería igual la corriente de base? La corriente máxima entre beta. Realmente sería IC... Esta cosa. Ya es IC máxima, no lo voy a poner máxima. Entre beta. Ajá. Ahora, ¿cómo calculo beta? Es un parámetro de la datasheet. Ya viene preestablecido. Ya viene en el datasheet. O, ¿de qué otra forma la puedo obtener? ¿De forma experimental?
puede ser de forma experimental, pero sería como muy tardado, ¿no? Midiéndola en el multímetro. Midiéndola en el multímetro, esa es la respuesta. Los multímetros, varios multímetros, bueno, cada vez menos, ¿eh? Yo última vez he visto pocos. Antes era muy común que trajeran ahí una entrada para medir la beta de los transistores. Yo tengo uno por ahí que tiene para medir beta. Bueno, eh, entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos una beta de 80. Ajá, una beta de 80. ¿Cuánto les daría la corriente de base? A ver, con una beta de 80, ajá, y ve cuánto va a dar. ¿Lo dijiste? 12 milis. Exacto. 12.5 miliamperes. ¿De acuerdo? Y ese valor de corriente es el que voy a sustituir aquí en la ecuación. ¿No? Pero, pues obviamente tengo que despejar primero la corriente, perdón, la resistencia de base, que es la que me interesa. ¿Qué va a ser igual a la corriente de base? 5 volts menos el voltaje base emisor, ¿entre cuánto? Entre la corriente de beta. ¿Cuánto les da? 144 ohms. ¿Cuánto vale? A ver, cuánto vale el voltaje base emisor? Punto 7, generalmente. A ver, ¿cuánto vale? Punto 7 ¿Ok? ¿Por qué punto 7? Comenten los por la unión. compañeros. Por la unión. Exacto. PN. La unión NP, ¿no? Esa es una NPN. Sí. NPN, sí, tienes razón. Ok, correcto. La unión PN que hay aquí entre la base y el emisor, ¿no? Tenemos una caída de punto 7 para transistores de silicio. Si el transistor fuera de germanio, ¿de cuánto sería la caída? Punto 3. 0.3. No, No. punto 6. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les dio aquí? 44. 144, ¿de acuerdo? Esa es la resistencia mínima que debe haber en este circuito. ¿Por qué la mínima? Esta es resistencia mínima. Para ¿Por qué? obtener un amper. Para tener la corriente máxima, ¿no? Para tener Si la hay más corriente. resistencia, la corriente disminuye. Bueno, Exactamente. Así es la relación, ¿no? Si yo aumento la resistencia, la corriente va a disminuir. Pero ¿qué pasa si disminuyo la resistencia? La corriente va a aumentar. Y entonces, recuerden que el transistor era de 1 amper. ¿Se acuerdan que dijimos que era de 1 amper? Sí. Digamos, hay unos 2N22 que son de 1 amper, por ejemplo. Entonces, si yo sobrepaso ese 1 amper, ¿qué va a pasar? Voy a quemar el transistor. Ajá. Eso es la resistencia mínima. Yo no puedo poner una resistencia más chica que esta. ¿No?
Con esa resistencia tendría aquí 1 amper, pero vamos a suponer, bueno, y esta corriente va a ser la corriente máxima, pero en realidad voy a estar controlando el voltaje que está aquí, ¿no? Este voltaje que viene aquí, yo lo voy a estar controlando. Voy a estar controlando. Eh, el voltaje lo voy a estar controlando. Ahora, si yo empiezo a variar esta resistencia, bueno, para empezar, ¿cómo lo haría para variar esa resistencia? Voy a borrar aquí. ¿Cómo lo haría para variar esa resistencia? ¿Qué harían ustedes? Piénsale, está fácil. ¿Cómo lo harían para variar esa resistencia? Meten un potenciómetro, ¿no? Así de fácil. Un Metemos un transistor. potenciómetro. Resistor. Potenciómetro, ¿no? Lo más, lo más viable. Ahora, voy a ponerlo aquí. El color. Aquí voy a poner mi transistor, perdón, mi potenciómetro. Va a ser un potenciómetro, ¿no? ¿De acuerdo? Variable. Y siguen entrando los mismos 5 volts. ¿Vale? ¿Por qué no quité esta resistencia de aquí? ¿Por qué no quité esta? Por Que siempre hay que protección. tener Para una proteger. resistencia. Debe tener un mínimo. Exactamente. Para proteger. Esa es la respuesta correcta. Para proteger, ¿no? Sí debe haber un mínimo de resistencia. Ya vimos por qué, ¿no? Porque esta es la resistencia mínima que debe haber acá. Obviamente aquí tendríamos que redondear a un valor comercial, ¿verdad? El 344. Pero bueno, entonces debe haber una resistencia mínima aquí que es de protección. Por eso no la quito. Porque el potenciómetro yo bien podría ponerlo en 0 ohms. Y si lo pongo en 0 ohms, ¿qué va a pasar? Pues voy a quemar el transistor, ¿no? Abajo de 344 ya voy a empezar a dañar el transistor. Por eso si pongo esta, pues ya elimino esa variable, ¿no? De que cuando yo tenga el potenciómetro en 0 ohms, pudiera dañar el transistor, o abajo de 344, ¿no? ¿Vale? Y empiezo entonces a aumentar esa resistencia. Cuando yo aumento, fíjense, cuando yo tengo 1 amper, ¿en qué está trabajando el transistor? Está trabajando el transistor con 1 amper. Si 1 amper es la máxima corriente del transistor, ¿cómo está trabajando este Saturación. transistor? Saturación. En saturación. Ajá. Eh, ¿Cuántas regiones de trabajo tiene un transistor, Mauricio? ¿Cuántas qué, perdón? Regiones de operación. Dos. ¿Cuáles son las regiones de operación? ¿Cuántas? ¿Dos, dijiste? Dos. Pues, a ver quién da más, quién da menos. 5. ¿No son 5. tres? Ah, su mecha. Se las digo. A ver, dímelas. Es saturación, corte, eh, saturación, corte, amplificación, ruptura y la que es negativa, esa no me acuerdo cómo se llama. Inversa, algo así, ¿no? Región inversa. Perdón.
Ok, es correcto, pero vamos, típicamente hablando de regiones de trabajo normales del transistor, pues son tres, ¿no? Digo, la de ruptura, pues existe, ¿verdad? Pero no vamos a llegar ahí porque no la vamos a romper. Negativos, pues ya ahí depende de mi diseño del circuito. Normalmente utilizo un PNP, no un NPN, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente son tres regiones de operación. Voy a borrar ya esta parte de aquí. Serían esas tres regiones típicas de trabajo. Ya que Corte, saturación, pero la otra no, no sé. Amplificación, perdón. Amplificación. Sí, puede ser amplificación o la región activa realmente, ¿no? Es la palabra técnica, ¿no? Sería región activa, región de corte, saturación y activa. Bueno, entonces tenemos esto. Aquí. Más o menos digamos las curvas de operación, que esas, bueno, van a ser específicas para cada transistor, ¿no? ¿Sí? Eh, por aquí tenemos una pequeñita, sí. Entonces, la región ¿y cuál sería? Esta región de aquí, ¿cuál sería? Hasta el mouse. No se ve. ¿Y dónde está la rayita roja? ¿Qué región sería? ¿Ya la alcanzan a ver o no? Sí, sí, digo. Sí, 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 lo alcanzamos a ver. Ok, ¿esa región cuál es? Toda esta, miren, esa es una región. Esa es la de corte, ¿no? Esa es la de corte. Entonces, aquí vamos a tener corte. Voy a ponerlo por aquí. Ya, ahí está. Vamos. La bomba tiene esta cosa aquí. Bueno, ahí es corte. Pues, vamos a poner aquí arriba. Esto de aquí es saturación. Y acá tendríamos la zona de trabajo o la región activa, ¿no? Todas las que están entre las dos líneas rojas serán mi región activa. ¿Qué es la zona de amplificación del transistor? O sea, es la parte donde va a amplificar, ¿no? Esa región activa es donde estaría trabajando el transistor como amplificador. Entonces, en corte, pues obviamente el transistor se apaga. En saturación, bueno, ¿qué quiere decir saturación? ¿Por qué Totalmente encendido. ¿sé qué? Se enciende o conduce. ¿Y en activa entonces no conduce o qué? Sí, pero ahí por niveles. Por eso hay que diferenciar, ¿no? Saturación es donde el transistor llega a su máximo, a la máxima corriente que puede manejar. Ajá. Y por eso se satura, ¿no? Esa es la máxima. Y ya la región activa es donde el transistor funciona como un amplificador.
en la región activa. Ahí va a ser como un amplificador. Es decir, voy a estar variando la corriente y voy a tener una variación en la salida del transistor. ¿De acuerdo? Creo que la mejor explicación sería, por ejemplo, en activas, si le meto 0.5 amperes, podrá multiplicarlo por beta, pero si le meto 1 ampere ya no podría, ¿no? Bueno, no es que se multiplique por beta, ¿no? La ecuación me dice, si yo le meto 0.5 amperes, divido la corriente de colector entre beta. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación. Pues aquí está amplificando. La corriente que entre va a amplificar. Va a amplificar. Y la otra región de saturación, ya por más que yo varíe la corriente de entrada, ya no va a variar mi corriente de salida. O sea, la corriente de colector ya no va a variar. Se va a mantener constante, aunque yo siga variando la corriente de beta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es una región donde ya el transistor está en su saturación, ya no me va a responder a cambios, va a estar conduciendo lo máximo. ¿Entienden? Corte, pues ya estás apagado, ¿no? Bien, entonces, justamente para hacer una fuente lineal, yo voy a estar trabajando el transistor en la región activa. Ajá, en esa región activa donde voy a estar trabajando. ¿Vale? Cómo trabaja una fuente lineal en la región activa del transistor. Entonces, cuando yo esté variando aquí el potenciómetro, pues voy a estar cambiando el voltaje de salida. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí voy a tener una resistencia en la carga. Va a haber una resistencia. Y al variar la corriente que pasa a través de ella, voy a estar variando el voltaje de salida. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay algo muy importante de los transistores, que es cuando yo trabajo en la región activa, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa físicamente en el transistor? Voy a dar una pista, tiene que ver con la disipación Calienta. de potencia. Exactamente, tiene que disipar potencia, el transistor tiene que disipar potencia, entonces se va a empezar a calentar. Ajá, ¿por qué? Miren, si aquí arriba tengo 24 volts, vamos a suponer que tengo 24 volts aquí, ¿no? Y yo estoy, digamos, estrangulando la corriente de tal forma que aquí salen 12 volts. ¿Qué pasa con los otros 12 volts? ¿Dónde están? Efecto Joule. ¿Dónde están los otros 12 volts? ¿Dónde están? Salen 12, ¿no? Ustedes saben que por ley de Kirchhoff de los voltajes, aquí tiene, o sea, debe haber una suma perfecta, ¿no? Entonces, aquí hay 12 volts, ¿dónde están los otros 12 volts? En la unión colector-emisor. La unión colector-emisor. Aquí tengo los 12 volts. ¿Qué me dice, qué me dice la potencia? La potencia que es igual. Voltaje por corriente. La potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si este voltaje crece? La potencia también crece, ¿no? ¿De acuerdo? Igual si la corriente aumenta, pues la potencia va a aumentar. Pero hablando específicamente del voltaje, pues a mayor voltaje, mayor potencia. Y esa potencia, pues la tiene que disipar el transistor, de alguna manera, ¿no?
De alguna manera la tiene que disipar el transistor. Eh, nos vamos a quedar 12:20, ¿está bien? Está Bueno, hasta las bien. 12:30. Ustedes díganme. Sí, sí, profe, está bien. Bueno, no sé los compañeros. A ver, los demás, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Sí, está bien. A las 5, Sí, está bien. Ok, pues, entonces, 12:30. Y entonces, la potencia que tenemos aquí la tiene que disipar el transistor. Ese es un problema de las fuentes lineales. Por eso se requieren disipadores grandes. No, si se fijan, pues es relativamente fácil, ¿no? De lograr esto. O sea, pongo un potenciómetro o ya puedo, ya las fuentes más elaboradas traen un microcontrolador que retroalimenta el voltaje, retroalimenta la corriente y entonces se empieza a controlar aquí lo que le manda a la entrada aquí a la corriente de base, ¿no? Este voltaje lo empieza a controlar para mantener el control de la salida de voltaje. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo interesante es que comprendan, ¿no? ¿Por qué disipa mucho calor? Por esta caída de tensión. Si aquí le pidiera a la salida 1 volt, pues aquí ¿cuánto se caería? 23 volts. Y la potencia seguiría aumentando. Yo le pido 1 volt y le estoy demandando un ampere, pues se va a estar calentando ese transistor. Bueno, ahora, ¿cómo le harían para medir la corriente? en el colector, ¿Cómo le harías? ¿En el colector cómo? una resistencia. Una resistencia, ok. ¿Qué tipo de resistencia debe ser? Pues que no, casi casi que sea un conductor, pero que yo sepa el valor exacto. Las que son de un ohm, ¿no? O no recuerdo cómo se llama. No debe ser una resistencia. Ok, perdón. Qué bien. Resistencia. Es de potencia. Pues más o menos. Creo Vamos a que una poner especial, ¿una qué? una especial que no aporte, que tenga resistencia, pues no sé, de 0.01 como las que usted manejaba, para no generar otra caída Ok, correcto. excesiva. Eso es correcto. ¿Cómo se llama esa resistencia? ¿Cómo le llaman a esa resistencia? No me acuerdo. Esta resistencia es la resistencia shunt, se le llama shunt. Es una U. Están recubiertas como en cerámica, creo, ¿no? Hay muchas técnicas de fabricación, hay diferentes resistencias de ese tipo. Hay algunas sí con cerámica, otras que son de alambre. Hay muchas técnicas, ¿no? Para la construcción de estas resistencias. Pero sí son resistencias bajas, ¿no? La típica es 0.5. Esa es la típica. ¿De acuerdo? Y como dijo Juan, se escogen pequeñas para que no haya una caída de tensión muy grande en ella y me perjudique el voltaje de salida, ¿no? Entonces, mientras yo menos pueda variar ese voltaje de salida o perjudicar ese voltaje de salida, es mejor, ¿no? Típicamente es 0.5, pero sí, efectivamente puedo meter una de 0.1, hay de 0.3, algunos ponen de 1 porque son más baratas, ¿no? Pero
Por eso la típica es 0.5. Y entonces aquí va a caer un voltaje, ¿no? Va a haber una caída de voltaje. Ese voltaje va a ser proporcional o directamente proporcional a la corriente que fluye por el circuito. Bueno, el voltaje que se cae aquí va a ser proporcional a la corriente. Entonces sería una forma de controlar la corriente. Ahora, ¿cómo mido el voltaje? ¿Voltaje en la ¿Dónde, resistencia perdón? o dónde? Con una DC. ¿Cómo mido el voltaje? Lo que yo quiero saber es qué voltaje hay aquí a la salida, ¿no? Porque la salida de la fuente, acuérdense que la salida de la fuente es aquí donde están los 12 volts. Esa es mi salida de la fuente, ¿no? Yo quiero saber qué salida hay aquí. Y finalmente lo que yo quiero es proporcionar lo que el usuario me está pidiendo, pero pues regulado, ¿no? O sea, que si meten una carga grande no se caiga, sino que se mantenga, ¿no? Puede acelerar un poquito y luego se recupera y ya se queda ahí otra vez en 12 volts. ¿No? O sea, la idea es aquí 12 volts. Anteriormente había unos eliminadores que eran fuentes lineales, pero de muy chafas, ¿no? Porque nada más traían el rectificador y el capacitor. Y uno pequeñito porque no querían gastarle mucho. Y ya. Ya todo lo demás del capacitor en adelante, del primer capacitor en adelante, ya no existía, ¿no? Así, entonces cuando le metías carga, pum, se caía el voltaje, ¿no? No había ninguna retroalimentación de nada. O sea, aquí la idea es que tú metas una carga y el voltaje se mantenga. Puede, como les comento, puede oscilar poquito, porque pues, no hay nada perfecto en este mundo. Por muy buena que sea la fuente, va a haber una pequeña oscilación. Y después ya recuperarse. Entonces la idea es esa, y para eso son los sensores, para hacer la retroalimentación. Entonces, ¿cómo medirían el voltaje de salida? Un puente de Winston Un puente de Winston. y una DC. Debe ser un puente de Winston, pero yo creo que no, es mucho componente. No necesitamos tanto. Digo, porque estamos hablando de una fuente de 24 volts, ¿no? No estamos hablando de una fuente de milivolts. Entonces, no necesitamos tanto. En una forma más sencilla sería. Muy fácil, ¿no? Un divisor de voltaje, tan tan. Y aquí la salida, ya la podríamos mandar a un OPAM, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita no vamos a meter en mucho detalle, pero puede ser, ¿no? Aquí tenemos un microcontrolador, por ejemplo. Con un convertidor analógico digital que tuviera. Bueno, ya variando dependiendo de lo que está leyendo el voltaje y de la corriente también, ¿verdad? Porque también retroalimentamos la corriente. Obviamente, aquí necesitamos convertidores AD y acá DA, ¿no? ¿Vale? Digital analógico y acá analógico digital. Y así ya tendrían ustedes una fuente profesional. Obviamente, cuando ya tienen ese arreglo, pues ya el potenciómetro ya está de más, ¿no?
potenciómetro ya no lo vamos a poner. Lo que vamos a estar variando es el voltaje. De aquí va a estar variando, ¿no? Ya no va a ser 5 volts fijos, sino que va a ser un voltaje variable. ¿Bueno? Pues aquí igual si podríamos meter intermedio un 1 PAM, ¿no? Es lo más común, ¿verdad? No lo puse porque ahorita estamos, pero así nada más. ¿No? 1 PAM. Igual podría no ser uno, sino ser varios OPAMs, un arreglo de OPAMs. ¿Vale? Ahí tenemos una fuente ya regulada. Obviamente hay otras formas, por ejemplo, para medir la corriente hay otras formas menos intrusivas. ¿De qué otra forma podrían medir la corriente? En lugar de meter aquí una shunt. ¿De qué forma podría ser? Muchas veces hay unos transformadores justamente para eso, unos transformadores pequeñitos que pueden medir aquí la corriente, ¿no? Y obviamente como es una bobina, pues la resistencia todavía es más pequeña, ¿no? Y aparte tiene aislamiento, ¿no? Y aparte tendrían aislamiento. Ahora, hay otra opción todavía más interesante, se pone solamente alrededor del alambre, ¿no? Aquí hay un cable de la fuente y se pone una bobina que envuelve, ¿no? Pero sin hacer contacto, está midiendo el voltaje. Como el multímetro de gancho. Como multímetro de gancho, exactamente. Entonces es una medición indirecta. Una medición indirecta completamente. Con un multímetro de gancho que nada más lo pongo encima del conductor. Envuelvo, pero no hace contacto eléctrico, obviamente. Y eso todavía es menos intrusivo, porque solamente envuelvo al cable y la corriente está pasando libremente, ¿no? Obviamente es más caro hacer eso, ¿verdad? Pero ahora sí que depende de... Lo más económico es meter una shunt, lo más fácil, ¿verdad? Por los circuitos que lleva. Porque aquí sí tendría que meter varios amplificadores y hacer una linealización de esa medición de la corriente. Ajá. Pero pues ahora sí que depende, ¿no? Si yo quiero hacer eso, pues si la aplicación me lo pide, lo hago. Pero lo más económico es una shunt. Voy a tener un ligero impacto en el circuito de salida de la fuente, ¿no? Entonces, si realmente quiero una fuente de muy, muy alta precisión, sí puedo meter una bobina de estas, ¿no? Como lo que son los multímetros de gancho. ¿Cuánto puede costar una fuente de estas, de profesionales? Pues esas serían las fuentes de laboratorio. Las fuentes de laboratorio, como les comento, pues no traen un LM7824, ni 05, ni 12, ni 7912, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Traen un circuito así, como este que tenemos acá en la imagen. ¿Ah? Entonces, puede llegar a costar hasta unos 50,000, 60,000, 70,000 pesos una fuente de estas. Ajá. Yo ahí en el laboratorio tengo unas Agilent y me costaron en promedio 50,000 pesos, más o menos. Que vean lo que puede llegar a costar una fuente lineal. Y, y bueno, y aquí lo interesante, pues obviamente es
principio de funcionamiento. Que el voltaje, como yo varío analógicamente, fíjense, estoy variando analógicamente la corriente que estimula al transistor, analógicamente, ¿no? Y tengo entonces una variación aquí en el voltaje de salida, tengo también una variación analógica, ¿de acuerdo? Es muy lineal. Y con sus debidos filtros, pues la verdad que tengo una salida muy buena. El viernes yo creo que en la primera hora vamos a ver cómo funciona la conmutada y la comparamos con la lineal y luego ya empezamos con la parte de neumática. ¿De acuerdo? Entonces usted nos va a seguir dando clases.